El Colegio de México presenta Historia de la Globalización con Carlos Marichal. El doctor Carlos Marichal es profesor emérito del Centro de Estudios Históricos y, en esta serie de podcast, nos hablará de un tema que es actual, empezando por sus orígenes. Se trata de la historia de la globalización desde tiempos antiguos. Doctor Marichal, usted nos habló en la sesión anterior del fenómeno de la temprana globalización y de la importancia de la ruta de la seda y la ruta de las especias desde la época medieval. Esto se refiere sobre todo al comercio entre Asia y Europa. Pero, ¿qué podemos decir del resto del mundo? Pues en efecto, desde la época del Renacimiento, es decir, desde el siglo XVI, la globalización temprana se expande, merced a nuevos descubrimientos, sobre todo por mar. Desde la época de los grandes descubrimientos por Cristóbal Colón de las nuevas rutas transatlánticas a América y de Vasco de Gama de Portugal, que rodeó África para llegar a la India y la Asia Oriental, aumentó mucho el comercio de larga distancia marítima. Debemos tener en cuenta que esta temprana globalización fue sobre todo una historia de las mercancías que se comerciaban a través de los mares, mercancías de alto valor y poco peso. Tenían que ser de poco peso porque tenían que caber en barcos de 200 toneladas, que en realidad eran bastante pequeñas y frágiles. Esas largas distancias implicaban grandes retos en tiempos de mar tranquilo, pero también y sobre todo cuando había tempestades, tremendas tempestades y corrientes traicioneras en los océanos. A pesar de los peligros, la globalización temprana fue un tiempo de expansión de la navegación marítima. Y esto era así porque el transporte por tierra era mucho más lento y complicado. En cada barco se podía transportar mucho más que en tierra, en carretas. Además, la navegación ofrecía grandes ganancias que podían obtenerse de cada nave que llegaba de Asia, de otras partes de Europa, de América a Europa, cargado con sedas, con especias o productos de lujo. Los comerciantes ganaban muchísimo con el comerciante de larga distancia con productos que podemos decir de lujo. Y esto iba a cambiar luego, pero en esta época es su característica principal. Claro, es cierto que la ruta de la seda entre Asia y Europa había sido tradicionalmente de mayor importancia que la del comercio con América. Pero desde 1492 en adelante, los intercambios a través del Atlántico empezaron a ser de igual o mayor peso que con Asia. Nos referimos primero a las rutas de la plata y del oro, que eran resultado de la explotación de minas de plata en toda la América española desde el siglo XVI, pero especialmente de la plata en México y Perú y del oro en Brasil. También comenzaron a ser fundamentales las rutas o flotas del azúcar que conectaban Brasil y Europa desde el siglo XVI en adelante, al igual que con las islas azucareras del Caribe. Y en paralelo, hay que tener en cuenta el gran tráfico de los esclavos, que se realizaba para traer mano de obra abundante para las plantaciones en muchas partes de la América Española y en Brasil, bajo dominio portugués. Pero cuidado, los esclavos también se empleaban en el trabajo en las minas americanas y asimismo como sirvientes y artesanos. En total, se transportaron más de 12 millones de africanos esclavizados en condiciones atroces a través del Atlántico en 3
los 3 siglos coloniales. Era el mayor traslado de población de un continente a otro en la historia mundial. Y por eso también esa temprana globalización era una globalización muy cruel. Como todos estos temas son muy complejos y vamos a comentar la esclavitud en el siguiente podcast, hoy vamos a concentrar nuestra atención en el tráfico de plata desde América, que alimentó el comercio mundial desde el siglo XVI. Y esto es así porque Perú y aún más México, durante largo tiempo, han sido mayores productores y exportadores de plata en el mundo. Y sigue siendo el caso hoy en día. México sigue siendo el mayor productor de plata en el mundo, pero es algo que a veces se olvida. Ahora, ¿cuándo comenzó ese tráfico de plata y por qué era tan importante a escala mundial? Comencemos por decir que la plata y el oro en la historia humana siempre han sido símbolo de riqueza y por eso muy apreciado. Pero su uso principal ha sido siempre como moneda. Las monedas de plata y oro generalmente han sobresalido sobre otros signos metálicos como moneda, desde la Grecia y la Roma antigua, y también en los antiguos imperios de China. Fueron las monedas más estimadas en prácticamente todas las sociedades del antiguo régimen, las monedas de plata y oro, porque permitían llevar a cabo muy eficazmente 3 funciones tradicionales del dinero. En primer lugar, servían como un excelente medio de intercambio debido a su durabilidad y alto valor, monedas muy durables y muy valiosas. En segundo lugar, su aceptación universal hizo de ellas que se convirtieran generalmente en las principales unidades de cuenta. O sea, eran las unidades por las que se medían el valor de las mercancías. Se medían por su peso relativo de oro o plata, su valor en oro y plata. En tercer lugar, la plata y el oro eran bienes muy preciados como depósitos de valor, como ahorro, y por lo tanto tenían una demanda universal. O sea, la gente quería tener plata y oro porque como ahorro era la principal forma de ahorro. No había bolsas de capitales, ¿no? Y entonces la gente que tenía oro y plata se consideraban ricos, ¿no? Y era un símbolo fundamental de riqueza, ¿no? Es bien sabido que había una amplia variedad de dineros que circulaban en el mundo antiguo, en el mundo precapitalista, que podían incluir las monedas metálicas acuñadas, como la plata y el oro por los viejos imperios o reinos, pero también era frecuente el uso de ciertas mercancías que funcionaban como dinero en especie. Mencionemos el caso del algodón, el tabaco, las conchas de cauri, el cacao, todos se usaban como monedas. Recordemos que cuando Cortés llegó a México, descubrió que la moneda de uso corriente en los mercados eran las pepitas de cacao. De hecho, el arqueólogo Michael Cao afirmó que el emperador Moctezuma guardaba 900 millones de pepitas de cacao en su palacio en 1519, cuando Cortés entró a la ciudad de México, Tenochtitlan. Pero esas monedas, digamos, naturales, fueron dejándose de lado y se fue aceptando la plata y el oro como la moneda dominante. La variedad natural del dinero significaba que los mercaderes internacionales atribuían por lo general una prima para cada tipo de dinero que tuviese un valor metálico alto. Por eso la plata y el oro se impusieron. Inclusive ocurrió en China, donde existió la primera y abundante circulación de papel moneda, o sea, billetes. Los chinos inventaron el papel moneda y lo usaron durante toda la época medieval, desde el siglo X hasta fines del siglo XV.
pero este no se podía usar fuera de las fronteras del imperio. Y desde el siglo XVI los chinos abandonaron el papel moneda y adoptaron a la plata como la moneda más utilizada. Todavía no sabemos muy bien por qué ocurrió eso, pero es así. Desde el siglo XVI los chinos usan plata en todas sus transacciones comerciales. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, la América española proveyó el grueso de la plata para el funcionamiento de los sistemas monetarios en todo el mundo, desde China a Europa, desde Rusia hasta Egipto y Turquía. De acuerdo con las estimaciones del científico alemán Alexander von Humboldt, la producción total del hemisferio americano entre 1492 y 1803 probablemente superó los 4.000 millones de pesos, una cantidad impresionante. Pero es que en el caso de México y de Perú, proveían al mundo de la plata que requería. La plata era el producto más importante del México colonial y proporcionó 80% de sus exportaciones desde la conquista hasta fines del siglo XIX. A veces se olvida eso, que México era el país de la plata, el gran productor, el gran exportador. Y eso se debía a un motivo muy sencillo, que es que a nivel mundial la plata era la que circulaba como moneda en todos lados y además como ahorro. El oro también servía como ahorro, pero no servía tanto como moneda de circulación para todas las transacciones comerciales. Era muy peligroso andar con mucho oro en la calle. Eso lo podían atracar fácilmente si se sabía que alguien andaba con oro a bordo, ¿no? En la bolsa. Pero la plata se va acuñando en la Casa de Moneda en México y en las demás casas de moneda en América y van fabricando no solo el peso de plata, famoso, sino los reales. 8 reales por peso de plata. Y los reales son moneditas más chicas. Y esas son las que se usan en todo el comercio habitualmente, ¿no? Es la moneda fraccionaria. Ahora, ¿dónde se producía la plata? Bueno, se sacaba de las minas. México y Perú tenían las minas más ricas y hasta hoy en día las vetas de plata de la América, sobre todo en estas cordilleras, desde norte a sur, son las más ricas del mundo. Esas minas empezaron a explotarse, en el caso de Perú, en el Alto Perú, en Potosí, desde 1540. Y en México empezaron más o menos en la misma época. Se empezaron a explotar en Real del Monte, por ejemplo, también en Sultepec, en Tasco, en lugares relativamente cercanos a la capital, ¿no? Y con el tiempo, más al norte, por ejemplo, en San Luis Potosí, cuyo nombre no viene de San Luis, viene de la mitología sobre y la realidad de las minas del Potosí de Perú. Así que hay una conexión entre Potosí en Bolivia y San Luis Potosí. El número total de operarios en el sector minero en el Virreinato de la Nueva España no era muy grande, pero producían productos de muy alto valor. En total eran como unos 50,000 trabajadores en la Nueva España, por ejemplo, a principios del siglo XVIII, que representaba apenas como 1% de la población. O sea, son muy poquitos trabajadores, pero producen unos productos que tienen mucho valor en el mercado. ¿Quiénes eran los trabajadores? Pues desde mediados del siglo XIX, una característica es que muchos eran asalariados, pero no todos. O sea, había capitalismo, un temprano capitalismo en las minas mexicanas de mediados del siglo XVI. Había españoles, trabajadores, superintendentes, trabajadores también, mestizos,
indios y también esclavos, una mezcla. En la mina de la Valenciana, en Guanajuato, en 1790 se empleaba aproximadamente 3,000 mineros para producir más de 2 millones de pesos de plata al año. En ese entonces era una de las empresas más importantes del mundo. Del mundo. Ahora, ¿dónde iba la plata? Pues por una parte se lo cobraban el gobierno español. Y era para pagar la administración, para pagar a su ejército, y también la mandaban a España. Y lo mandaban desde principios hasta el final del régimen colonial para pagar en gran parte gastos militares de España, porque España nunca tuvo que gastar un solo peso en América para mantener el imperio. Aquí, con la plata que se sacaba, se pagaban los gastos de la administración y de la defensa, pero además se pagaba, vía remesas, la administración de Cuba, de Santo Domingo, de las Floridas, de la Trinidad, de todo el Gran Caribe, y se mandaba plata además a España. Durante el siglo XVII, los cargamentos de plata fueron fundamentales para financiar la administración del imperio de los Habsburgo en Flandes y Alemania, y más especialmente para financiar sus ejércitos y guerras. Sin esos flujos es imposible concebir la existencia de medios alternativos para financiar los ejércitos y los proyectos imperiales de Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, en una época en la que la monarquía española era la principal potencia de Europa, hasta 1648 más o menos. El peso de plata fue la moneda de los ejércitos en campaña a través del norte y centro de Europa durante decenios y contribuyó a la circulación de esa moneda en el Viejo Mundo. Y esto siguió siendo cierto durante toda la época de la Guerra de los 30 años, que dura desde 1618 a 1648, y que fue en realidad la Primera Guerra Mundial, porque todos los países europeos estaban involucrados. Pero España finalmente perdió. No del todo, pero perdió Flandes, perdió control de muchos territorios en Alemania, perdió militarmente, y empezó un cierto decaimiento, aunque en el siglo XVIII regresa a tener importancia militar. Entonces, además de apoyar al Imperio Español, ¿para qué servía la plata? Todavía de mayor importancia que las remesas de plata por cuenta real, de la Hacienda Real de la América Española, fueron las exportaciones ligadas con las transacciones mercantiles internacionales. La mayoría de las importaciones de la América Española se pagaban con plata y oro, los que a su vez llegaron a ser los principales productos de exportación de las colonias durante 300 años. Se enviaban en grandes convoyes, conocidos como las flotas, que zarpaban todos los años. Por un lado venían de Sevilla y luego de Cádiz a México y a Cartagena y a Buenos Aires, los barcos de españoles, con productos españoles, pero todos volvían luego cargados de plata para pagar los productos que se traían. Se traían textiles, se traían vinos, se traían muchos productos manufacturados de Europa, también cobre, armas, pólvora, etc., a cambio de plata. Y este era un comercio legal que se mantuvo durante siglos, aunque también paralelamente había un comercio de contrabando. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Durante el siglo XVIII, las flotas españolas regresaban a Europa no solo con plata y oro, sino también con tabaco, grana cochinilla, índigo, o sea, añil, tinte, el cacao, cueros
y muchas otras materias primas, incluyendo la quinina, la vainilla, etc. Pero de todos esos productos, los más valiosos eran la plata y el oro, sobre todo plata. Y las remesas de los de los metales preciosos se hacían en forma de monedas, pero a veces también en lingotes, o sea, en barras. Y esto entra a circular en Europa. La plata que llega de América va a España, pero luego pasa a Francia, a Inglaterra, a Holanda, y ahí a veces seguía circulando como tal, pero a veces los monarcas decían, vamos a refundir las monedas, vamos a ponerles una estampa que tiene nuestra cara. El rey de Inglaterra agarraba el peso de plata mexicano con la estampa del rey español, pero ¿qué hacían en su casa de moneda? La estampaba encima y ponían su propia cara, la del rey inglés o francés o holandés. Pero esa plata luego no se quedaba toda en Europa, circulaba más ampliamente. Iba al Báltico, a Rusia, a Oriente Próximo, a la India, a China. Y fueron flujos enormes. Alexander von Humboldt, que hemos mencionado antes, el gran científico, el más importante científico de principios del siglo XIX, estuvo en México, hizo un recorrido desde de América de 1798 a 1803 y en México de 1803 a 1805. Visitó todas las minas, visitó la Casa de Moneda y nos describió el fenómeno de la importancia de los pesos de plata, de la minería de plata en México, y sugirió que el valor total de las monedas de oro y plata que llegaron a Europa de América durante el periodo del fines del siglo XVIII fue cercano a 43 millones de pesos plata anuales. Dijo, de esos, 4 millones fueron destinados cada año al comercio con Rusia, Europa con Rusia, 4 millones entraron al comercio con Oriente Próximo, o sea, el Imperio Otomano, y 17 millones llegaron a la India y China, sobre todo a través de las rutas ya establecidas de la ruta de la seda, tanto por tierra por mar. William Atwell publicó las primeras estimaciones de los flujos de plata a China durante el largo periodo de 1530 a 1650 y señaló que para el siglo XVI China, entonces gobernada por la dinastía Ming, ya tenía más de 100 millones de habitantes, lo que le hacía el mercado más grande del mundo. Y en consecuencia, la demanda de plata, tanto en su forma de materia prima, o sea, como lingotes, como en monedas, era enorme. Y uno queda impresionado de saber que desde el siglo XVI China dependía de la plata mexicana y de la plata peruana, ¿no?, para su comercio. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto uso de la plata? Atwell decía que no era solamente porque la gente lo quería para el comercio, sino porque los emperadores chinos querían la plata y establecieron una norma tremenda que se llamó la Reforma Fiscal del Látigo, del diseño de 1580, que obligó a los campesinos, artesanos y mercaderes chinos a pagar los impuestos con plata. Y esto también contribuyó a la gran difusión. Estamos hablando entonces de un fenómeno característico de la temprana globalización, cómo la moneda de plata se extiende por todo el mundo. Y en ese sentido, México y Perú juegan un papel absolutamente fundamental en la globalización temprana. La plata llegaba no solo a través de Europa, sino también a través del Pacífico, a través de la famosa Nao de Manila. Era un barco que cruzaba una vez al año, el barco más grande del mundo, de 900 toneladas, y cruzaba de Manila a Acapulco. En Acapulco se hacía la gran feria todos los años. ¿Y qué
¿Qué se comerciaba ahí? Pues traían de Manila las sedas chinas, algodones de la India, algodones de Filipinas, cerámica china, inclusive japonesa. Se vendía en Acapulco ¿a cambio de qué? A cambio de plata. Los comerciantes bajaban con sus mulas, con la plata del altiplano, bajaban a Acapulco, con la plata para comprar todas esas mercancías que luego llevarían de vuelta al Parián, en la Ciudad de México, el gran mercado, en el Zócalo. Y de igual manera llegaban a Acapulco, a la feria, comerciantes peruanos. Ellos subían en barcos por la costa y llegaban a la feria de Acapulco. Era una de las grandes ferias mundiales desde el siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, ¿no? De ahí vino Acapulco, no viene del turismo moderno en cuanto a su importancia. Viene de su gran feria durante 3 siglos, ¿no? Llegaban barcos para hacer ese tremendo intercambio. Y yo creo que es algo que interesa porque ahí conectamos el Atlántico con el Pacífico. O sea, está el comercio de la plata que sale de México y de Perú, que va hasta España, pero hay otra plata que está viajando constantemente, que sale de Acapulco y que va a Manila, y luego se difunde por China, la India y el resto de Asia. Profesor, pero aparte de Asia y Europa, ¿los pesos de plata circulaban en América? Por supuesto, en la época colonial, en México, en Perú, en el Virreinato del Río de la Plata, en el Virreinato de Nueva Granada, en Cuba, en Centroamérica, circulaba la plata ampliamente. Era la moneda de cambio. Había que tener plata para pagar impuestos y para hacer el comercio. Entonces, este es la moneda más difundida en toda América. Ahora, está basado en intercambios legales. O sea, está reglamentado por la corona y cómo y dónde se puede hacer compra-venta, mercados, ferias, etc. Pero hay al mismo tiempo un comercio ilegal. Y ese comercio ilegal se difundió sobre todo en el Caribe y se difundió sobre todo porque se metieron a comerciar los mercaderes de las 13 colonias, lo que va a ser los Estados Unidos. Pero eran 13 colonias británicas que mandan sus barcos, llegan al Caribe buscando plata sobre todo. Igual que los piratas que estaban muy interesados en la plata, ¿no? Ellos traían harinas, traían textiles, traían muchos productos del norte y algunos de Europa, y los comerciaban en todo el Gran Caribe. Y a cambio recibían lo que buscaban, que era plata, porque Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos y después, durante mucho tiempo, no tenía minas de plata, no tenía plata. Entonces, esto estaba en gran demanda la moneda de plata. El resultado fue que los pesos de plata empezaron a circular extensamente por las 13 colonias. De ahí no es sorprendente que durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, de 1776 a 1783, el gobierno de los flamantes Estados Unidos, estaban recién creados, decidió que no quería seguir más usando las libras esterlinas, las viejas libras esterlinas del gobierno británico, el régimen colonial británico. Entonces, los norteamericanos, dirigidos por los patriotas, Washington, Jefferson, Madison, Franklin, decidieron adoptar ¿qué? El peso de plata como la reserva metálica de su nuevo papel moneda, el dólar. O sea, crean una nueva moneda, el dólar, pero ¿cómo va a aceptar la gente una moneda de papel? Unos billetes de papel. La gente quería algo sustancial que respaldara ese papel. Y por eso ustedes podrán ver que en los primeros billetes de papel moneda del gobierno independiente de los Estados Unidos desde los años de 1780, se dice en el billete
que son billetes pagaderos en dólares de acuñación española, Spanish milled dollars. O sea, en realidad eran pesos de plata acuñados en México, porque España no acuñaba plata, España no tenía plata, toda la plata que le llegaba era de México o de Perú. Y lo que los norteamericanos conocían eran los pesos de plata mexicanos, sobre todo. Y estos sirven para su nueva moneda, el dólar. Ahí se inventa el dólar, se puede decir. Posteriormente, en 1792, se ratifica una ley en el Congreso de los Estados Unidos que establece que la moneda metálica será el dólar de plata y que será equivalente en valor al peso de plata de 8 reales, o sea, el peso de plata mexicano. Tenía que haber una reserva a ese papel moneda, a esos primeros dólares. Y Hamilton, que es el secretario del Tesoro, establece que tiene que ser el peso de plata. En realidad se puede recordar que en la práctica, en la ley, el peso de plata siguió siendo moneda de curso legal en Estados Unidos hasta mediados del siglo XIX. En ese entonces, el peso de plata mexicano era todavía la moneda más usada universalmente en el comercio mundial. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Pero después de las guerras de independencia, decae su prestigio. Y ya desde mediados del siglo XIX, las monedas más universales fueron claramente la libra esterlina, el franco francés y el dólar norteamericano. Y hoy en día el dólar es claramente la moneda más universal. Pero vale la pena recordar que su antecesor directo fue el peso de plata mexicano, que fue tan importante en la economía global durante al menos 3 siglos. Y por eso también tiene interés conocer la temprana globalización. Muchas gracias. Gracias, y los esperamos en el siguiente episodio de Historia de la Globalización con Carlos Marichal. Esto es una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.